Gracias por continuar en Observatorio. Vamos ahora a recordar cuáles fueron las propuestas centrales de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Algunos dicen, hay que modificar la Constitución, ¿no? Y vamos a elevar a rango constitucional la COFETEL, que se llamará Instituto de las Telecomunicaciones, y tiene que ser un órgano autónomo constitucional al estilo del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no funciona que esté atado del Poder Ejecutivo. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Y por eso la iniciativa me parece que aclara muy bien, porque habla de concesiones, una sola figura, la concesión, y la división dentro de las concesiones se aplicará en función de sus usos. El uso comercial, que es la que conocemos, el uso público, que serían los medios de Estado, el uso social, que serían las comunitarias, las de las organizaciones civiles, los indígenas. Más del 80% de las frecuencias otorgadas había sido para concesiones, o sea, para el modelo comercial. Y el resto, 20 y tantos por ciento, 20%, era para los permisos, todos estos que acabamos de mencionar. El desequilibrio estaba realmente claro. Me parece que esta heterogeneidad ha actuado en contra de los propios medios llamados públicos, que yo les llamo de Estado, porque así lo son. ¿Y esto qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Las concesiones y los permisos hasta la fecha es potestad del Ejecutivo, del presidente, y ahora ya no será el presidente quien diga tú tienes una concesión, un permiso, bueno, ya no habrá permisos, pero todo mundo que tenga un espacio en el espectro radioeléctrico del país será aprobado por un instituto autónomo. Así es, eso es una enorme diferencia que cambia de manera estructural el esquema de la negociación entre el otorgante y al que se le otorgaba. Esta posibilidad, incluso debería dejar de ser una negociación. Claro, no puede ser una negociación. Tiene que ser un proceso transparente de autorización para que operes y administres un bien de la nación. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma
mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional, autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Lamentablemente se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL, y luego la cláusula de contacto, esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados no se reunieran más que en público con los regulados, claro, también termina flexibilizándose. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones y o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo, que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Algo que me parece que es muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir, el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir del fenómeno digital. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá 2 de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3º constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión
siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan. Bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos. Pues no. Y que apunta, me parece, a situaciones muy significativas para el desarrollo de lo que se ha llamado democratización de los medios en México, como un punto fundamental, la noción de servicio público. Me parece que ahí este cambio es fundamental, aunque parece pequeño, porque abre otras posibilidades de entender el servicio de la radiodifusión, sea pública o sea privada. Tú sabes que en otros países, como en países de Europa, se considera una actividad esencial. Esto viene a remarcar pues, que no son empresas como empresas de zapatos o empresas de artefactos, sino que son empresas fundamentales para el desarrollo cultural y social y político en México. Y que esto implica, además, que por ellas atraviesan derechos fundamentales, como se ha dicho, el de la libertad de expresión, el de la libertad, el del derecho a la información. Estábamos, Javier, haciendo un recuento de las novedades de la reforma para introducir, digamos, contrapesos en los órganos autónomos que en buena medida tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones desde el Estado para mantener la competencia y salvaguardado del interés público en estas materias. Esta modernización del artículo 7º de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barral, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes, se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Pues ahí está el recuento de los principales cambios propuestos en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Observatorio en TV UNAM. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión afectó intereses creados en nuestro país. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros expertos sobre este punto. Continuando con el análisis de la reforma, yo quisiera rescatar algunas de las críticas que hemos leído, escuchado estos días. Se ha dicho desde un espacio importante y por una personalidad relevante en la discusión política nacional, como es Andrés Manuel López Obrador, líder de un sector importante de la izquierda, que estamos ante la reedición de la ley Televisa. Yo he comentado, Ciro, que solamente desde una profunda ignorancia o con una muy preocupante mala fe se puede decir lo que dice López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador sabe lo que fue la ley Televisa. Él la apoyó en su momento, luego se arrepintió, pero propició su aprobación en diciembre de 2005. Y me llama mucho la atención que se diga esto, porque si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa, de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el de López Obrador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos, y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo
como hasta ahora lo han hecho del espectro eléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV, retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa. Estamos ante todo lo contrario. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas, pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Por eso hablar de una nueva ley Televisa, insisto, es o resultado de la ignorancia o de una enorme torpeza política. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es trascendente? Porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios. Por eso, hoy hemos abordado el tema de telecomunicaciones como uno de los temas más importantes donde se tiene que avanzar y poner bajo control a poderes que en el transcurso de los últimos años se le llama fácticos, se han venido empoderando porque se han puesto por encima de las instituciones del Estado mexicano. Y uno de esos poderes es el de la televisión y el de las telecomunicaciones, que están por encima del Estado mexicano. Bueno, antes decían que eran soldados del presidente y ahora presumían que ponían presidente. Eso no se puede permitir. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendiente, donde los partidos hagamos a un lado diferencias, no desaparezcan. Nosotros somos adversarios políticos del PRI y del PAN, pero nos podamos poner de acuerdo en temas que son de interés nacional. Por eso pusimos primero esta, porque para nosotros esta legitima si de verdad hay intención de ir a fondo. Y ponía a prueba al presidente, dado sus antecedentes de vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. Que en la propuesta del Pacto por México está diseñado con enormes atribuciones porque se necesita un órgano fuerte para regular un mercado tan desafiante como es el de las telecomunicaciones, para regular a Slim
y Azcárraga y Salinas Pliego. Pero cada vez que ha habido adecuaciones a estos poderes, yo puedo decir ahora que en la Cámara de Diputados hubo intentos de quitar y de mutilar, al cual el PRD se opuso tajantemente y exigimos el cumplimiento de un acuerdo político. Íbamos a fondo y no admitimos que mediante trampas o engaños mandemos una iniciativa y luego en la Cámara le quiten el filo, lo importante, lo esencial a esa iniciativa, y en eso el PRD va a ser muy claro y exigente para que se cumplan los acuerdos políticos, como se han cumplido, debo decir, hasta hoy. En buena medida lo que se están jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del Poder Legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, quien se opone, pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga. Siempre es muy importante que el presidente de la República, como un factor importante de poder en el país, hay que admitirlo, esté de entrada en el lanzamiento de una iniciativa. Es un poder que hay que aprovechar. No es lo mismo que lo presenten los coordinadores parlamentarios a que también lo firme Peña Nieto. Pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política. Pues ya lo ve, hemos hecho un recorrido por el diagnóstico del sector telecomunicaciones, por las propuestas más importantes de la reforma y por los intereses que afecta a la misma. Gracias por haber estado esta noche en este programa especial de Observatorio dedicado a la reforma en telecomunicaciones. Nos vemos como siempre la próxima semana a las 9 de la noche. Hasta luego.